Bien, vamos a continuar entonces. Pueden ver la pantalla y escuchar. Sí, Ok. Sí. Entonces, el problema dice, en los laboratorios se está estudiando los factores que influyen en la resistencia de un tipo particular de fibra. Los factores son operarios y tipos de máquina. Se eligen al hacer 4 máquinas, esos serían los niveles 1, 2, 3 y 4. Y 3 operarios, el nivel de factor de operario 1, 2 y 3. Y se realiza un experimento factorial usando fibras de un mismo lote de producción. Estas son las fibras, estas son como miden la fibra del lote. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla junta. Las medidas en que se miden esto no es dada, pero es, por ejemplo, tú vas a agarrar el operario 1, lo vas a poner en la máquina A y vas a cogerle 2 muestras por ejemplo, una camisa y le va a medir la fibra. Le dio al ingeniero 109 y le dio 110. El mismo operario lo va a mover a la máquina B y lo vas a medir. O sea, va a hacer lo que tenga que hacer con la tela, si es una camisa, un pantalón, y vas a medir la resistencia de esa fibra. Le da 110 y 115. Luego el mismo operario en la máquina C y le toma 2 muestras, 108 y 109, y así sucesivamente con el operario 2 en todas las máquinas, el operario 3 en todas las máquinas. Y mide lo que resiste la fibra. Por eso, porque estamos estudiando la variable de respuesta es la fibra. No se confunda, lo que estamos analizando es cómo esos dos factores afectan a la resistencia de la fibra. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Minitab? En Minitab entramos, o bien todo esto, déjenme sacar una nueva, para explicarles desde cero. Ustedes tienen esto en su pantalla. Lo que queremos es estos datos, colocarlo con los niveles y todo. Para hacer un análisis factorial con 2 factores en Minitab, lo primero que tenemos que hacer es irnos a STAT o estadística en español. Luego nos vamos a DOE, que es diseño de experimentos, factorial, crear diseño factorial y elegimos generar un diseño factorial completo. Aquí me dice número de factores. Como yo estoy utilizando 2 factores que son operarios y tipo de máquina, solamente dejo 2. Si son 3 factores o 4, lo que sean, porque se utilizan varios factores que influyen en una sola variable de respuesta, pues yo lo puedo elegir. En nuestro caso es 2. Luego de aquí, elegimos diseño. Aquí me dice, escribe el nombre del factor. Le voy a poner factor A, le voy a poner tipo de máquina. Realmente para mí se me hace más cómodo escribir operario como factor A, pero le voy a poner tipo de... No, le voy a poner operario para no tener que escribir todos los datos, porque yo los tengo aquí detrás. Le voy a poner como si fuera operario, el factor A, y el factor B, tipo de máquina. Entonces me dice número de niveles. El factor operario, ¿cuántos niveles tiene? Tiene 3 niveles. 1, 2 y 3. Pues yo voy a poner aquí un 3. Y la máquina tiene 4 niveles. Pongo un 4. Entonces me dice cuántas réplicas tiene. Sabemos que réplicas son las muestras. Si nos damos cuenta, solamente hay 2 muestras por cada combinación. Entonces serían 2. El número de réplicas aquí sería 2. Entonces yo le doy a aceptar. Luego de que termine con esto, voy a factores. En el factor yo le escribo los factores como yo lo tengo, si son letras o si son o lo que sea. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? En tipo, ponerlo como si fueran variables cualitativas. ¿Por qué? Porque son factores. Yo no quiero que los niveles me lo lean como parte del análisis, porque si no, lo que me estuviera diciendo es que el tipo de operario lo estuviera midiendo como una fibra. El nivel 1 lo midiera como si fuera un valor de la fibra y yo no quiero eso. Por eso yo la convierto en una variable cualitativa, los niveles, tanto el A como el B. Y escribo como se llaman los niveles. El A, bueno, es fácil, tiene esos mismos valores, pero el B tiene los niveles llamados A, B, C y D. Entonces le doy a aceptar. Luego de esto me voy a opción
para verificar la corrida. ¿Qué dice? Aquí dice una corrida aleatoria. Yo desactivo, tienen que desactivar siempre esto para que la combinación de los niveles te lo dé en orden. Siempre desactive, no es bueno. Y ya luego de que yo haya hecho esto, le doy a OK. No tengo que ver más nada. Entonces, ahí me crea las diferentes combinaciones. Me escribe operario 1 con A, operario 1 con B, operario 1 con C, operario 1 con D. Luego sigue, esa es la primera muestra. Luego sigue operario 2 con A, operario 2 con B. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí hacer manual? Bueno, escribir la variable respuesta, que es resistencia de la fibra. La resistencia de la fibra son los datos que yo recolecté como ingeniero. Entonces, yo lo que me voy a fijar aquí, la combinación de 1 con A. Miren, ustedes pueden verificar que tienen que haber 24 combinaciones, o sea, 24. ¿Por qué? Porque es A por B por N. 3 por 4, 12 por 2, 24. Entonces, ustedes pueden darle hasta abajo y se dan cuenta que termina en la fila 24. Es decir, que caben todos los datos que ustedes tienen. Entonces, como lo registra Minitab, es por, o sea, 1 por muestra, por cada combinación. Entonces, yo me ubico y digo 1 con A y busco ese valor. Operario 1 con A y escribo la primera muestra, 109. Entonces escribo aquí 109. Luego sigo nivel 1 con nivel 2 de B, o sea, 1 con uno de este con B es 110. Entonces yo vengo y escribo aquí 110. Sigo 1 con C. 1 con C, escribo la primera muestra 108. Como se lo pide Minitab, así mismo. 1 con D. 1 con D, 110. 110. Entonces ahora sigo con el nivel 2. 2 con A. El nivel 2 con A, 110. Escribo la primera muestra, 110. Entonces así sucesivamente. Se van a dar cuenta que esta parte de aquí, eso se va a volver a repetir porque son 2 muestras. ¿Y dónde vuelve y se repite? 1 con A, se repite aquí. Cuando le vuelvo a pedir esto, entonces usted pone la segunda muestra. Entonces, ahora usted empieza 1 con A. Bueno, ya yo puse esa, me toca poner las de abajo, ahora 110. Entonces aquí usted va a poner 110. 1 con B. Bueno, me toca poner la segunda muestra. 1 con B, 115. 1 con C. 1 con C, ahora me toca el de abajo, 109. Y así sucesivamente, Profe, en ese orden. Entonces, cuando le salen estrellitas, si fue porque yo me salté esto, esa estrellita, ustedes tienen que colocar un valor o borrarla si ustedes no la van a utilizar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer manual. Ya lo otro es automático. Entonces, voy a quitar esto porque los datos ya yo lo tengo escrito. Yo lo tengo escrito aquí abajo, mírenlo aquí. Es para no volver a escribir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Llegar a esta parte de aquí, a resolver todo esto, que me dé todos estos resultados, todo esto. Entonces, ¿cómo yo lo hago en Minitab? Muy fácil. Cuando yo hago primero, antes hago un paréntesis, cuando yo hago, cuando yo diseño el análisis factorial, me sale el número de factores aquí, me sale el número de corridas porque es A por B, me sale el número de réplicas que son 2 por combinación, el total de corrida 24, y esto lo que dice bloque no nos interesa. Entonces aquí nos dice número de niveles 3 para el factor A y 4 para el factor B. Entonces ahora vamos al análisis, a hacer que el programa me haga el análisis que yo hago manual. Voy a estadística, add-on,
Luego voy y digo análisis factorial. Entonces, análisis factorial, yo elijo la variable respuesta, que es resistencia de la fibra. No sé qué raro que no aparecieron. Ok, no aparece porque son test. Luego, ¿qué yo hago para que me salgan los gráficos de residuos? Que yo no se lo expliqué escrito porque es muy tedioso, pero lo voy a explicar aquí. Los residuos, lo que me indican es qué tan bueno es mi modelo. Para que el modelo sea bueno, los residuos deben de ser normales, seguir en el gráfico de la normal, siguen una tendencia en la línea, pero en el gráfico de los residuos, los valores, deben de estar alrededor del cero y distribuidos de manera aleatoria para que mi modelo sea bueno. ¿Qué yo hago? Bueno, yo quiero solamente los residuos normales y elijo que me dé este residuo y este. Si quiero obtener esos 4, el histograma y todo, lo puedo dar esos 2 o darle aquí 4 en 1, me lo selecciona todo. Pero solamente quiero en este caso ese. Entonces, yo ejecuto y mire, estos son los gráficos de los residuos. Los residuos, para yo determinar si mi modelo es bueno, los residuos no pueden llevar una tendencia, por ejemplo, creciente, de que como una fila, o llevar una curva así, derechita, como una campana, no. Si me sale algo así, está malo. El modelo no es adecuado para hacer predicciones ni nada. Entonces, en este caso, el modelo es adecuado porque los puntos están en torno al cero y distribuidos de manera aleatoria. Mírenlo aquí. Si, por ejemplo, si esto forma un embudo, la parte ancha aquí adelante y muy fino abajo, entonces eso es una tendencia porque va empezando fino y se va poniendo grande, y aquí empezando fino y grande. El modelo no es muy adecuado. No que esté malo completamente, sino que no es tan adecuado. Pero si es, por ejemplo, la parte ancha aquí abajo y luego se pone más fina, sí es adecuado. Aquí se puede considerar adecuado porque no forma como un embudo, no tiene una estructura parecida al embudo. Entonces, de acuerdo a los residuos, está bien. También, por el gráfico, ¿qué otro gráfico le funciona bien para determinar si el modelo es bueno? Vamos otra vez aquí. Seleccionamos gráfico. Eligen, por ejemplo, el normal, este. Déjenme quitar estos dos. Le dan aquí y le dan aquí. Si esos puntos van de acuerdo a esas líneas, pues entonces nuestros residuos son normales. Quiere decir que el modelo es adecuado. En este caso, se puede considerar que está adecuado, aunque los residuos están de manera vertical, deberían ir los puntos así, por aquí. Pero no es tan malo el modelo. Entonces, vamos a analizar los resultados. Mírenla aquí. Miren esta tabla de aquí. Esa tabla de ahí es esta tabla de aquí. Y si quieren pueden comparar los resultados. Vamos a ver. Ese es el del modelo. Ese tema va para la próxima semana. La suma de cuadrados del modelo, yo se la voy a explicar. Pero entonces, el factor operario. Miren, 2 grados. La próxima semana no la de paciencia. ¿Alguien está preguntando algo? No. Ok. Entonces, Que la próxima semana es la semana de parcial. la próxima semana es de cuál, espérese, no. La semana de parcial va a ser la próxima, del 20 al 25. Oye, Okay. sí, falta una semana de clases todavía. Entonces, miren, fíjense aquí, el factor operarios. Grado de libertad 2, eso en inglés, degree freedom, algo así. Grado de libertad del operario 2. Y esto es la suma de cuadrados, lo que está en la tabla, 160.33. Y el cuadrado medio, 80.67. Vamos a ver. Grado de libertad 2. Mírenlo ahí.
¿Por qué el operario es B? Porque aquí el factor B es operario. Entonces, mírenlo ahí. Grado de libertad 2, 160.34 y 80.17. Ese es el operario. Los mismos resultados que ustedes tienen aquí. El F de Fisher 21.14, efectivamente, lo que ustedes tienen aquí, 21.14. Mírenlo ahí. Entonces, mire qué sucede. Muchas veces nosotros como ingenieros simplificamos las cosas. En un proceso normal, ustedes no se van a poner a estar escribiendo esta fórmula, sino que lo van a hacer por Minitab. Entonces, lo que pasa es que Minitab te da un estadístico aquí para que tú no tengas que buscar los valores en la tabla, ni revisar la F de Fisher, y te lo da aquí. Entonces, te lo da en el p-valor. ¿Qué es lo que te dice? Que si ese valor que está aquí es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Es decir, que al menos una media es diferente. Por lo tanto, el factor operario, o sea, los niveles del factor operario afectan significativamente la resistencia de la fibra. Pero entonces, si ustedes ven aquí, tipo de máquina, es mayor a 0.05. La misma conclusión que tomamos, que vimos en el PDF. Si se dan cuenta, la misma conclusión que vimos aquí. ¿Qué pasa? Como es mayor a 0.05, aquí no hay que ver la tabla, solamente con saber que cuando es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y no es significativo el efecto de los, o sea, el efecto que tienen los niveles del tipo de máquina no es significativo, no afecta significativamente la fibra de la resistencia de la fibra, porque es mayor a 0.05 ese valor. Igual con la interacción, miren, es mayor a 0.05, no es significativo la interacción de los dos factores, no afecta significativamente la resistencia de la fibra. El único que afecta significativamente, que si yo hago una modificación en los operarios, me afecta mucho la resistencia de la fibra, es el tipo de operario. ¿Por qué? Porque es menor a 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que al menos una media es diferente y afecta significativamente la resistencia de la fibra. Esto nos sirve para yo saber si puedo hacer modificaciones en un proceso. Por ejemplo, en la maquinaria, yo tengo que estar comprando maquinaria para que la resistencia sea más fuerte o más débil en un caso. No, yo no tengo que comprar nada de maquinaria porque no me está influyendo. No me está influyendo absolutamente en nada en la resistencia de la fibra, pero el operario sí. Al operario sí yo tengo que buscar un operario calificado para ponerlo a trabajar en una máquina, porque sí se ve afectada la resistencia de la fibra. Sí se ve muy afectada. Para esto es que sirven estos tipos de análisis, para usted tomar decisiones y saber qué hacer en un momento y tomar la decisión más adecuada para que le beneficie el proceso. Porque, por ejemplo, usted puede tener un operario malo y uno bueno. Y usted, si por ejemplo a usted el que le da no significativo es cuando o sea, el factor operario, usted no va a hacer nada quitando el operario, sea malo o sea bueno, como quiera va a tener el mismo resultado en la resistencia de la fibra. Pero si afecta significativamente, claro que afecta cómo sea el operario, si es regular, malo o muy bueno. Entonces, como ingeniero, usted dice, no, yo lo que quiero operario calificado, que tengan una calificación de 100, que trabajen de manera normal, porque son los que me van a dar mejor calidad y mayor producción en un caso que usted quiera analizar la producción, que lo puede hacer también para este tipo de análisis. Entonces, esa parte de ahí, esa parte le expliqué lo de los residuos también. Esta parte del R cuadrado, mientras mayor, esta es la desviación estándar de los datos. Este es el R cuadrado o coeficiente de determinación. Mientras mayor sea ese porcentaje, mejor es su modelo. Mientras mayor sea ese porcentaje, mucho mejor es su modelo. ¿Por qué? Porque ese porcentaje me dice que el 82.70 de la variabilidad de la resistencia de la fibra es explicada por los factores que tenemos, que estamos analizando, o sea, tipo de maquinaria y tipo de operador.
O sea, cada vez que varía la resistencia es porque está bien explicada por el tipo de operador y la resistencia. Si esto es menor que 50%, no es muy adecuado el modelo porque no me está explicando mucho la variabilidad que tienen los datos de la variable respuesta. Esa parte está clara ahí. Está clara esa parte. Si es menos de cuánto, profe, que no Si es es menos del 50%. Si esto es menos de menos del 50. Ajá, si aquí hay menos de 50, el modelo no es adecuado. Es mejor agregar otro tipo de operario, otro tipo de maquinaria, pero no realizar ningún tipo de predicción ni análisis. No tomar decisiones en base a ello. Profe, ¿qué es lo que quiere decir RSQ de nuevo? Por favor? ¿Cómo es? RSQ, ¿qué es lo que quiere Este es decir? el R cuadrado o coeficiente de determinación. R Ok. cuadrado o coeficiente de determinación. Este también es el R cuadrado ajustado. Esto es cuando se agrega en un factor, se agrega un nivel significativo, esto aumenta. Pero si no es significativo, esto va a disminuir. Ese va a depender qué factor uno agregue o qué nivel. Y este es el cuadrado de predicción. Esto es que también predice el modelo. Entonces, como ingeniero siempre queremos saber cuál es la manera más óptima de trabajar. Por ejemplo, en este problema, si a usted como ingeniero le dice el gerente, el superior suyo, mire, yo sé que usted me analizó esto y los factores que influyen y los que no, pero yo quiero saber con qué nivel de operario yo tengo que trabajar, o sea, con cuál operario yo tengo que trabajar y con qué máquina yo tengo que trabajar para que la resistencia sea la más, para que la resistencia de la fibra sea la mejor, o sea, sea la más resistente. O en un caso que sea minimizando el problema, sea menor resistencia o menor defecto, lo que sea. Pero en este caso, tiene que ser maximizando. Entonces, lo que le pide el gerente es, dime en cuál nivel de operario, o sea, qué operario yo tengo que utilizar, el 1, el 2 o el 3, y qué maquinaria tengo que utilizar, la maquinaria A, la B o la C, para que mi resistencia de la fibra sea, por ejemplo, muy dura, o sea, sea la mejor que haya en el mercado, sea bastante dura. Pues entonces, usted lo que va a hacer un gráfico llamado el gráfico de interacción o el gráfico de efectos principales. El gráfico de efectos principales se utiliza cuando la interacción entre los factores no es significativa, es decir, que este valor es mayor que 0.05 o que ese valor de ahí, de f de Fisher, es menor al que usted encuentra en la tabla. Se utiliza el gráfico de efecto principal. Pero si la interacción entre los factores es significativa, es decir, que esto sea menor a 0.05, ahí yo tengo que utilizar el gráfico de interacción. Entonces, ¿cómo yo hago ese gráfico? Pues yo me voy a estadística, a DOE, factorial, me voy a gráfico factorial. Entonces, aquí es donde yo elijo los factores que yo quiero analizar, el operario, el tipo de operario. Si yo solamente quiero analizar el operario, pues yo le doy un clic ahí y saco a tipo de máquina. Pero como quiero analizarlos los dos, lo pongo aquí. Entonces, me voy a gráfico. Aquí me dice el de efectos principales y el de interacción. En este aplica el de efectos principales. ¿Por qué? Porque la interacción entre los factores no es significativa. La interacción entre el factor operario y el tipo de máquina no es significativa. Entonces yo quito ese y dejo efecto principal. Le doy a OK y le doy a OK. Entonces yo lo que le voy a decir al gerente, mire, para que la resistencia sea óptima, o sea, sea buena y usted no tenga problemas con la resistencia de la fibra, usted tiene que utilizar el operario 3 y tiene que utilizar la máquina D para que su resistencia sea óptima. ¿Por qué? Porque esos son los puntos que están mayores. Esas son las medias de cada uno esas son las medias de esas combinaciones de niveles. Entonces usted le va a decir, usted trabaja con esa y trabaja con esa y va a tener un resultado óptimo.
Si usted quiere que la fibra sea débil, pues usted trabaja con la máquina A y trabaja con el operario 1 y ya usted va a tener una fibra débil. Lo mismo pasa si en los defectos, si usted quiere minimizar, usted tiene que elegir el que esté menor aquí y el que esté menor aquí. ¿Está claro lo del gráfico? Sí. Ok, ese se llama el gráfico de efectos principales. Aunque aquí no aplique el gráfico de interacción, pues yo se lo voy a hacer porque no importa, me da los mismos resultados. Voy a 2 factorial, aquí, luego voy al gráfico y selecciono esto. Voy a quitar esto. Aquí me grafica la interacción que hay. Este es el gráfico de interacción. La leyenda me dice que el tipo de máquina se representa por A, o sea, se representa, el tipo de máquina A se representa por eso, el B por ese símbolo, C por eso y el D por eso. Y los tipos de operarios los pone aquí debajo. Y esta es la resistencia de la tela, es decir, los datos que yo tengo dentro. Entonces, mire aquí. Yo quiero maximizar, pues me da el mismo resultado. Yo tengo que trabajar con el operario 3 y con la máquina D, míralo ahí, esa que tiene morado, véalo ahí. Operario 3, máquina D, para yo tener una resistencia alta. Podemos también, una manera de concluir aquí, que independientemente el tipo de maquinaria, si utilizamos el operario 3, la resistencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está en el nivel más alto cuando estamos en operario 3. Independiente también al tipo de maquinaria, si utilizamos el operario 1, la mayoría de la resistencia de la tela va a estar por debajo. O sea, va a ser débil. Va a ser débil. Aquí podemos ver que con la máquina B y el operario 1, podemos tener una resistencia no muy adecuada, pero hay una resistencia que es mayor para la máquina B que para las otras máquinas cuando utilizamos el operario 1. Pero lo importante es ver si se optimiza o no se optimiza. Ese es el gráfico de interacción. Lo último que le voy a explicar, déjeme ver qué tiempo le queda a Zoom. Ah, no me lo dice. Es cómo predecir. Muy interesante, muchachos. Esto sí es muy interesante. Por ejemplo, yo tengo esto aquí, esa base de datos. Yo veo que las fibras van 109, 110, 116, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un valor, o sea, que me genere un valor de 100, ¿en qué niveles yo tengo que trabajar? Lógicamente, por lógica, yo puedo asumir que para trabajar, para que me dé un valor de la resistencia de la fibra de 100, yo voy a trabajar en los niveles bajitos, en el operario 1 y máquina no sé qué, en máquina A, creo, donde me dio el gráfico que es menor. Vamos a predecir entonces, vamos a entrar a la parte de predicción. Vamos aquí, elijo predict, elijo estadística 2 factorial predict. Entonces, yo estoy analizando la variable de respuesta. Aquí voy a poner déjame ver, operario 2, maquinaria B, déjame ver, espérese. Ok, me da que para el operario 2 y la máquina B yo tengo 110.5 de fibra. Ok, esa es una parte, eso me crea el error estándar y me crea intervalo de confianza, intervalo de predicción. O sea, que en esos niveles todavía no estamos en predicción, ya me quedan 10 minutos. No estamos en predicción, sino que en esos niveles siempre se va a comportar la fibra entre 107 y 113. Pero vamos a la predicción en sí. Para eso, para la predicción es aquí, respuesta optimizada. Por ejemplo, yo quiero un objetivo en específico. ¿Qué es lo que yo quiero? Que la resistencia sea en 100. Yo quiero que el programa me diga en qué niveles yo tengo que trabajar del tipo de maquinaria y el operario. Entonces le pongo 100, le doy a OK y me va a salir un gráfico.
eso me va a decir, bueno, para que tú tengas un objetivo de 100, tú tienes que trabajar en el operario en el nivel 1 y en el tipo de máquina, en la máquina C, mírenlo ahí. Eso que me sale en rojo es donde yo voy a trabajar para que sea 100. Ahora bien, eso es una forma de predicción. Ya usted está haciendo una predicción ahí. Vamos a hacer otro tipo de predicción. Factorial, aquí. Y yo voy a decir, bueno, yo lo que yo quiero es que sea mínimo, o sea, que la resistencia sea la menor que haya. ¿En qué niveles yo tengo que trabajar? Pues usted tiene que trabajar, me dice aquí, en el nivel operario y con la máquina C. Es lo mismo, miren, es lo mismo que me dice esta parte de aquí. Me va a decir, me dice que cuando yo trabaje o sea, donde mi resistencia a la fibra es más pequeña, mírenlo ahí. La línea verde, ¿verdad? Que va y el operario 1. Mírenlo aquí. Me está diciendo la predicción también. Trabaja con el operario 1 y la máquina C para que sea menor. Ahora, si yo quiero predecir que mi respuesta sea máxima, estadística, doy, voy a respuesta optimizada y elijo aquí máximo. Máximo. Le doy OK, ahora me va a salir el operario 3 y la máquina D. Ahí yo tengo que trabajar para que mi respuesta sea la máxima. Entonces, también usted puede poner cualquier valor, vuelvo y repito. Usted puede elegir su objetivo. Por ejemplo, usted solamente tiene esos niveles, ¿verdad? Pero usted lo que quiere es una resistencia, ponga de 116.8. ¿En qué niveles yo tengo que trabajar de la maquinaria operaria? Pues usted tiene que trabajar con el operario 3 y la maquinaria y la máquina C. Usted ve que le hace las combinaciones, haciendo la predicción con ese modelo. Trabaje con el operario 3 y con la máquina C para que usted pueda tener una resistencia a la tela de 116.5. El diseño factorial es muy aplicado a los procesos que son como automatizados, por ejemplo, el llenado de botellas, o sea, de botellas de refresco, de Presidente, también de elaboración de cigarros. Es muy aplicado en procesos que son automatizados, que usted puede tomar muestras rápidas. Por ejemplo, pero si usted utiliza, si es un proceso de fabricación de ropa que lo hacen manual, es un poco complejo hacerlo, aunque se puede buscar la manera de aplicarlo. Pero es mucho más aplicado en esos procesos que son automatizados. Por ejemplo, que usted tiene una máquina que la puede graduar, o que hay un operario que influye, pero que hay mucha variabilidad en la resistencia, en el diámetro, en el peso. Son cosas que usted puede evaluar cuando hay un proceso automatizado. Y se aplica bastante bien este tipo de análisis. Entonces, díganme si tienen alguna duda, comentario o lo que sea, para aclararla ahora, porque ya la clase terminó aquí. Díganme. Comentarios, preguntas de estos temas. Profe, ¿usted va a subir esos videos? Sí, yo voy a subir los videos inmediatamente termine la videoconferencia. Lo voy a estar subiendo. Así si tienen alguna duda la pueden aclarar. Lo que sí es importante, mire, es que ustedes practiquen esta parte, así escribiendo la manual, busquen ejercicio y lo hagan y luego lo pongan aquí a ver si lo están haciendo bien y utilicen los gráficos y sepan cómo realizar las conclusiones. Ustedes saben que en los exámenes míos hay que hacer las conclusiones adecuadas porque yo puedo ver los resultados que ustedes pongan y puedo entenderlo. Pero, por ejemplo, si usted en un proceso, usted pone solamente el resultado y no explica lo que significa, pues es posible que no lo entiendan porque no todo el mundo maneja estos temas. Estos temas son actualizados. Este software lo utiliza, sí conozco que lo utiliza una empresa, la Aurora lo utiliza, el software de Minitab para hacer análisis estadístico. Pero de diseño de experimento en sí, hacer análisis así, no hay empresas, la mayoría no saben. Y es porque no hay ingeniero capacitado en esta parte.
Entonces, usted como ingeniero puede empezar a aplicar estos tipos de temas en la fábrica porque son muy aplicables realmente y usted puede sacarle mucho provecho. Si le dan esa holgura de usted hacer esos análisis sin afectar su trabajo, usted lo puede hacer. Usted puede decir, mira, yo quiero hacer un análisis, hablar con su supervisor para ver cómo influye, por ejemplo, el peso y el diámetro en qué sé yo, en la resistencia o en la manera o cómo afecta el operario, el peso, en una variable que usted quiere estudiar. Puede ser en la manera en el sabor del cigarro o cómo afecta el diámetro y un operador X en el peso del cigarro, cómo afecta lo que sea. O sea, que sean varios factores que afectan a una variable en específico. Y se aplica excelente. Por ejemplo, yo puedo analizar en una cervecería, se puede analizar cómo afecta la velocidad de la máquina y la presión del llenado, cómo afecta a la medida específica que tiene que llevar la botella. Porque ustedes saben que eso va por una correa transportadora y lleva una velocidad y hay una llave que le va echando y la máquina está graduada a que llegue a un nivel siempre. Entonces, eso varía, aunque sean máquinas sofisticadas, eso puede variar y eso se analiza. A ver si, por ejemplo, yo puedo graduar la máquina de otra manera o puedo aumentar la velocidad sin que afecte nada y así sucesivamente. Entonces, es bueno que lo practiquen y más o menos entiendan cómo hacerlo porque es muy aplicable. Así que si no tienen preguntas, la videoconferencia, la clase de hoy termina aquí. Y nada, yo voy a subir el video y nos vemos el próximo sábado. ¿No tienen preguntas entonces? Profe, una última pregunta nada más es, si vamos a trabajar con la fórmula que está en el PDF o con la que está en el video, ¿podemos usar? Déjenme ver, porque ahora mismo no me llega a la cabeza cuáles son las que explican en el video. Déjenme ver. Porque es posible que en el video... Ajá, mire, esa, ok. La del video están bien. Efectivamente, como yo le expliqué, la del video pueden utilizarla. Esto se hace lo mismo, mírenlo ahí, lo mismo que yo expliqué, la suma de cuadrado de esto entre grado de libertad. Eso es eso mismo que están haciendo. Y aquí Sí, nada más respecto a la de la suma de cuadrado que yo ajá, utilizo. déjenme ver. Aquí es muy diferente, sí, es muy diferente. Sí, es muy diferente. Ahí usted se vuelve en un mango. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Bueno, miren lo que yo voy a hacer. Yo le voy a tirar una foto a un borrón que yo tengo de la suma de cuadrados con las diferentes fórmulas para que ustedes estudien esa que yo le voy a poner. Se la voy a poner ahí en un PDF para que ustedes la estudien cómo calcular la suma de cuadrados de los factores. Bien, ¿está claro? Sí. Ok, excelente. Entonces, nos vemos el sábado. Si no tienen más preguntas, comentarios, díganme. ¿Está todo claro? Sí. Sí, todo claro. Ok, excelente. Pues nos vemos el próximo sábado y estudien y practiquen. Hasta luego. Bye. Adiós. Buen resto del día.